Hola y bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Daniel Tobis. Esta es la clase número 2. En esta clase vamos a hablar sobre filas, columnas y cómo crear un sistema de grilla básico en Bootstrap. Ahí están viendo en pantalla cómo trabaja Bootstrap cuando presenta justamente un sistema de grillas. Parece mentira. Ahí donde dice bienvenido al aula virtual de Bootstrap, todo el título que están viendo de fondo está justamente dentro de un contenedor que contiene una fila con el contenido, el título, el H1 que están viendo ahí, ocupa 12 columnas. Vamos a pasar ahora a Visual Studio. Vamos a empezar a trabajar con un pequeño código. Mm, Voy a poner un poquito más de zoom para que se pueda ver mejor. Bien, primero, ¿qué necesitamos? Tenemos que tener sí o sí Bootstrap activado en nuestro sitio. En la primera clase, arriba hay un pequeño video de cómo instalar Bootstrap. Bootstrap se puede instalar ya sea por paquetes NPM, se puede instalar directamente, descargar Bootstrap, dejarlo en una carpeta dentro de nuestro sitio y hacer los links. O como tengo yo en este momento, directamente un link a una hoja de estilos. Vamos a encontrar directamente en el sitio web de Bootstrap. Y abajo también necesitamos el script para que ande bien JavaScript. Nada más. Repito, lo van a encontrar en la clase 1, es el primer videito. Si no, siempre recomendado tenerlo instalado, tenerlo funcional antes de continuar con el código que vamos a trabajar hoy aquí. Eso va a ser como indispensable para poder trabajar en Bootstrap, tenerlo activo en nuestro sitio. Recuerden que pueden hacer un H1, pueden comprobarlo. Si no está Bootstrap, se va a ver por una fuente tipo Tiny Roman. Y cuando activamos Bootstrap, ya la fuente cambia, se ve como si fuese una fuente tipo Verdana. Bueno, dicho eso, vamos a trabajar aquí. Bien, vamos a empezar a crear una primera aproximación. Vamos a hacer una primera aproximación a las que son el sistema de grillas. Recuerden, 12 columnas. 12 columnas es el espacio que vamos a tener para trabajar independientemente del ancho de pantalla, independientemente sea de 4K, sea un celular, tablet, computadora, lo que fuese. Nosotros vamos a dividir el espacio en 12 columnas. Cada contenido que pongamos va a ir dentro de una, dos, tres o las 12 columnas. ¿Qué vamos a necesitar primero? Un contenedor que las sostenga. ¿Se puede poner sin contenedores? Sí, la verdad que se puede poner. No es lo mejor, va a quedar desparramado, va a quedar muy pegado en la parte superior, no vamos a tener ningún tipo de control sobre el contenido. Por eso lo ideal siempre es utilizar un container para acomodar todo. Ser prolijo a la hora de trabajar. Entonces vamos a crear primero una edición lógica de contenido, un div, una etiqueta div. Esta etiqueta es muy común en HTML, simplemente sirve para dividir nuestro sitio, nuestra página, dividirla en varias partes que pueden tener colores distintos, contenidos distintos. Acá es ideal para poder trabajar con Bootstrap. Hacemos un div. Bien, dentro del div voy a crear ¿m? la clase container. Vamos a tener, pero fíjense que ahí debajo hay varios tipos de container. Yo lo voy a dejar así. Tenemos puntualmente dos grandes tipos de trabajo de container. Un contenedor que ocupe todo el ancho completo y uno que respete ciertos márgenes de padding. Lo más normal es que haya un pequeño margen a cada lado, sobre todo pensando, por ejemplo, que hay celulares que vieron que uno desplaza desde el dedo, desde el borde. Si nosotros ocupamos todo el ancho, tal vez puede llegar a ser un poquito incómodo justamente para la navegación y el desplazamiento. Por eso siempre se deja un pequeño margen. Además queda un poquito estéticamente, queda un poquito mejor. No es la gran cosa, pero ahora les voy a mostrar. Después voy a mostrar la diferencia entre uno y otro. Em, Creamos un contenedor. Dentro de esta deep container, esta clase container, vamos a crear la fila. La fila es súper importante. Lo primero que creamos, antes de crear las columnas, tenemos que crear la fila. Es como la condición lógica. Contenedor, englobador, separador horizontal, la fila, y luego los divisores, las columnas divisoras de esta fila. Es como si uno creara, les contaba en la clase anterior, una tabla en Word, pero primero lo más importante es, antes de poner las columnas, es poner la fila. Entonces vamos a crear ¿m?
otro div, y este va a contener una clase row, fila en inglés. Dentro de esta row vamos a poner todas las columnas que necesitemos. Vamos a crear otro div con una clase. Esta clase ya sí va a ser la clase columna. ¿Cómo la vamos a poner? Simplemente call, nada más. ¿Mm? Container, dentro de la clase container, un nuevo div. En este caso ponemos la clase row. Dentro de esa fila, de ese row, vamos a crear un nuevo div y va a llegar una nueva clase que va a ser la clase call. ¿Cuántas podemos poner? 12. Que cada uno ocupe un pedacito. De los 12 que tenemos, puede llegar a ocupar uno. Entonces, ¿cuándo vamos a limitarlo? Por ejemplo, si yo ahora no le indico a Bootstrap cuánto tiene esta columna, vas a sobreentender que tiene que ocupar el ancho total, los 12. Entonces, por ejemplo, acá voy a crear simplemente un texto que diga, por ejemplo, un H1 podríamos crear. ¿Mm? Voy a llamarlo columna 1. Voy a salvarlo, voy a ir a la página, vamos a recargarla y tenemos columna 1. Está tirado a la izquierdita por el espacio, por cómo está alineado el texto. Ahora lo vamos a ajustar. ¿Mm? Dentro de la clase call voy a poner text, guión medio, center. De esta manera el texto que está dentro de la columna va a estar centrado. Esto es lo que yo hablaba en la clase anterior sobre la facilidad de la sintaxis que tiene Bootstrap. Es muy sencillo de entender. Y van a encontrar que tenemos palabras claves, guión, opción. Por ejemplo, columna no tiene ninguna opción. El programa va a entender que tiene 12 columnas. Texto, guión, center. Texto centrado. Nada más, ya se terminó. Esas son todas las opciones que va a tener esta columna. Vamos a verlo. Está ocupando los 12, todo el ancho de pantalla con una columna. Si yo achico el tamaño de pantalla, siempre va a ocupar 12. Más allá del tamaño de pantalla, siempre ocupa todo el ancho. Sea pantalla grande, yo por ejemplo tengo una pantalla 2K, son 2160 píxeles de ancho. Cuando lo llevo muy chiquito, sigue ocupando todo el ancho. Voy a agregar un border, nada más. Simplemente esto es simplemente para que ustedes puedan verlo, esta opción, la opción border. Dentro de la columna tengo el texto centrado y le agrego un border. Simplemente para que se vea nada más. Voy a salvar. Vamos a la página para que puedan ver la columna. Ahí se está viendo, esta pequeña línea que se ve, marca el border. Fíjese que está ocupando este espacio y la de arriba ocupa todo el ancho. ¿Mm? Bien. Tengo entonces una fila. ¿Puedo agregar una siguiente columna? Sí, la puedo poner tranquilamente. Para no estar haciendo más largo, simplemente voy a copiar esta línea de código y la voy a pegar por debajo. La voy a llamar, simplemente voy a modificar el texto y voy a poner columna 2. Voy a salvar. ¿Cómo les parece que va a quedar ahora? No indiqué el ancho de las columnas. Dice solamente col. ¿Mm? ¿Qué les parece que va a hacer Bootstrap? Tomará 12 cada una, tomará 6 y 6. Vamos a verlo. Está salvado. Vamos a ver la página. Vamos a recargar. Y voy a correr un poquito acá. Fíjense, lo que hizo el programa fue dividir el espacio en la mitad. ¿Por qué lo hizo así? Porque tenemos una única fila. Entonces, si nosotros ponemos dos columnas, lo que hace es automáticamente dividir el espacio en el contenido. Si yo ahora pongo una tercera columna, cada una va a ocupar 4 de las 12. 12 dividido 3, 4. Bien, ¿qué pasa si yo quiero ahora, por ejemplo, necesito que tengan un tamaño determinado? Supongamos que la columna 1
quiero que sea más ancha. Por ejemplo, ahí va a ir una foto y en la descripción va a ir en la columna 2. Entonces, si yo lo dejo en forma automática, lo que hace es 6 y 6, no va a quedar una más ancha que otra. Entonces yo tengo que indicarle a Bootstrap el tamaño que va a ocupar. El tamaño, recuerden, es 12, es nuestro número clave. Vamos a nuevamente a Visual Studio y vamos a ponerle una opción. Recuerden, el elemento, guión, sí, para poner la opción. Por ejemplo, la primera le voy a dar 8, guión 8. Entonces, esta columna va a tener 8 de 12. Si yo lo dejo ahí, automáticamente le asigna 4 a la siguiente columna. Pero yo lo voy a poner simplemente para que ustedes lo vean y de hecho ser un poquito más ordenados. Entonces, la primera columna, la columna 1, ocupa 8 de 12. Y ahora la segunda está ocupando 4 de 12. Vamos ahí. Me salvé. No, no había salvado. Voy a salvarlo. Vuelvo a la página. Refresco. Fíjense cómo se ha corrido. La primera columna ocupa, de las 12, está ocupando 8 espacios, 8 columnas, perdón. Y la otra quedan 4. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué pasaría si yo erróneamente, por mal tipeo, por lo que fuese, le asigno, por ejemplo, 5 a la segunda columna? 8 y 5, 13. Me estoy pasando de los 12. ¿Qué les parece que va a hacer? Vamos a chusmearlo. Vamos a recargar la página. Y ¡pac! Me lo mando abajo. La columna ocupa 5. Como no entra en los 12 que asigna Bootstrap al ancho de página, lo que hace este sobrante, este que tiene 5, las manda a la fila inferior. No crea, ojo, no crea una segunda columna. Va por debajo de la primera columna, pero no crea una segunda. No se crea otro elemento row. No se crea otra clase row. Va por debajo. ¿Por qué? Porque no está entrando en los 12 que tenemos como máximo. Esto es un error bastante habitual. A veces no contamos bien, no distribuimos bien el espacio. Entonces nos envía una columna, envía por debajo. Muy simple, con solución. Tenemos que fijarnos, tenemos que chequear bien el sitio y buscar dónde puede estar el error. Y bueno, si uno suma 8 y 5, 13, acá está. O este lo achico a 7, o la columna 1 la achico a 7, o la columna 2 la achico a 4. De esa manera sí voy a tener todo alineado en la misma fila. Otra cosa, recuerden que Bootstrap maneja el ancho, no el alto de cada columna. Eso se maneja desde otro punto. Pero la distribución de las grillas siempre maneja es el ancho. Tenemos entonces, dijimos, 8 primera, 4 por segunda. Perfecto. ¿Podemos agregar más columnas? Sí, siempre y cuando no nos pasemos de las 12 se van a mantener en la misma. Vamos a ver un ejemplo más. Por ejemplo, voy a volver a copiar esta línea. La voy a seguir dentro del row. Siempre fíjense que estoy trabajando dentro de este row. Le voy a dar 3, le voy a renombrar 3, perdón. Vamos a asignarle 8, 4 y 4. Obviamente, si salgo acá, van a ver que la columna tercera queda por debajo. No, no queda bien distribuida. Entonces, si quiero distribuir, tengo 3, 2 seguido 3. Si quiero que todos tengan el mismo espacio, voy a tener que asignarle 4. 4 por 3, 12. De esta manera quedan bien distribuidas. Vamos a utilizar esto ¿para qué? Desde crear distribución de contenido, descripciones, incluido podemos poner, por ejemplo, nuestro footer, podemos acomodarlo así, podemos hacer todo distribuido de esta manera. Todavía no es responsivo, todavía no es responsivo, es simplemente estamos distribuyendo las columnas dentro de la fila. Yo me achico, siguen ocupando cuatro columnas cada una de las 12. Cada columna 1, 2 y 3 ocupan 4 de 12. Por eso, si yo me achico, la pantalla se sigue viendo igual. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que cuando yo lo veo en una pantalla grande, se ve genial, se ve perfecto, puedo leerlo bien. Si yo lo dejo así, imagínense en un celular, tengo una foto, me ocupa, se achica la foto, el texto se hace diminuto. Para eso tenemos que hacerlo responsivo. Y eso lo vamos a ver en la clase siguiente.
Solamente una cosita más para esta clase que quería mostrarle. Quiero cambiarle el container. Le voy a dar, le voy a hacer fluid para que ocupe todo el ancho y puedan ver la diferencia entre un container con fluid y sin fluid. Volvemos a la página. Voy a recargar. Fíjense que se distribuyó a lo ancho. Ocupa mucho más. Está muy bueno para algunos ciertos tipos de contenidos. Para otros siempre es recomendable dejarle ese pequeño margen por los costados. Pero sí, un container fluid va a ocupar el 100% del ancho de pantalla y el container siempre sin la opción de fluid va a ocupar todo, pero va a dejar un pequeño margen al costado. Ideal, repito, para navegaciones con celulares o otro elemento simplemente estéticos o como quieran. Siempre es recomendable, no obligatorio, dejar un pequeño margen. ¿Mm? Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase, cómo convertir estas tres columnas en responsivo. ¿Mm? Bueno, eso es todo. Nos vemos después. Chao, chao.